Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Es para mí un gozo el poder compartir una vez más la palabra de Dios en cuanto al Evangelio. Estamos en los fundamentos bíblicos del Evangelio y permítanme comenzar con una ilustración que se llama Nuestro rol desde un punto de vista agrícola o Ensuciarnos las manos, escritas por Mac Raney. Dice que en el Nuevo Testamento Pablo indicó que Dios da el aumento de la cosecha. También dijo que debemos plantar, regar y cosechar. ¿Sí? Desde un punto de vista agrícola estamos viendo el Evangelio. Pablo nos instruye basándose en las leyes de la cosecha. Si no plantamos, pues no habrá cosecha. Y si no nos ocupamos de lo que plantamos, tampoco habrá cosecha. Muchas veces cuando tenemos una oportunidad para testificar, nuestro rol es plantar semillas del Evangelio. No podemos compartir todo el mensaje del Evangelio y esperar una respuesta cada vez que nos encontramos con una persona perdida. Y no podemos cosechar donde no se han plantado semillas. Plantamos semillas cuando amamos a la gente, con pequeños actos de bondad en el nombre de Jesús. Dice la ilustración aquí que mi esposa se ocupa de la mayor parte del trabajo en nuestro jardín, porque le gusta trabajar con las manos y disfrutar del ejercicio y el aire fresco. La semana pasada me saludó en la entrada a través de la ventanilla de mi auto, con las manos sucias y un beso dulce pero empapado de sudor. No es su manera favorita de esperarme, pero es el precio que paga por tener un jardín hermoso. El trato con los perdidos hará que nos ensuciemos y transpiremos las manos, como sucede con el cuidado de un jardín. Parte del evangelismo es aclarar suposiciones y conceptos incorrectos que tiene la gente acerca del evangelio. El trato con la gente y el evangelismo a menudo requieren de esfuerzo. No existe un enfoque efectivo para el evangelismo personal que no implique plantar, regar, desmalezar y luego esperar la cosecha. Nuestro rol al trabajar para la cosecha comprende todas estas facetas, todos estos esfuerzos. Esta semana, antier y ayer, estuve en Guaduas, Cundinamarca, donde anhelamos ver una iglesia pronto, pero hace cerca de 3 años estábamos plantando semillas del evangelio entre más que todo niños, y ellos ansiosos esperan la enseñanza de la palabra de Dios. Y estos niños tan agradecidos me hicieron cartas, muchas cartas. Me hicieron porque hacía tiempo que no podíamos ir, indicando cuánto anhelan la enseñanza de la palabra de Dios. Son niños supremamente agradecidos y entonces expresan su cariño a través de cartitas para su profe, diciendo que Dios te ama, ¿cierto? Que nos quieren mucho. Dice una: gracias por venir y esperamos que vuelvas más días. Atentamente, Juan José y Jean Paul Vallejo. Pues estamos sembrando el evangelio en un pueblo de Cundinamarca. Estamos sembrando el evangelio a través de estas redes, del YouTube, para que usted y yo podamos comprender mejor el evangelio. Estamos en los fundamentos y hoy quisiera ver 5 fundamentos bíblicos en cuanto a lo que es el evangelio, pero antes vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu preciosa palabra, la palabra de Dios. Gracias porque es como una semilla que se siembra y esperamos de ti la cosecha, que crezca y dé fruto. Gracias, Señor,
porque nos das la oportunidad de estudiar estos 5 fundamentos hoy para poderlo compartir mejor, el precioso evangelio, el precioso regalo de la salvación. En nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu nos ayude a entenderte. Amén. Muy bien. Entonces, algunas personas piensan que el evangelio es un conjunto de enseñanzas limitadas en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo, pero eso no es el evangelio, es parte del evangelio, pero no es todo el evangelio. Otros dicen que el evangelio sencillamente es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues es parte del evangelio, pero no es el total del evangelio. Otros dicen que el evangelio sencillamente es enseñar acerca de la ética que enseñó el Señor Jesucristo en su palabra. Esto es parte, pero no es el total del evangelio. Veamos estos 5 puntos, y el primero es que el evangelio es divino, no humano. El evangelio viene de Dios. El evangelio procede del corazón de Dios, un corazón amante por el hombre, perdido en sus pecados. Dios vio a la humanidad perdida en las tinieblas y se hizo hombre, se hizo humano, se vistió de carne para que el hombre tenga la oportunidad de ser salvo, de ir al cielo con el Señor. Su origen no es humano. Nosotros no nos inventamos el evangelio. El evangelio no es una invención de alguna religión. El evangelio no es una religión. El evangelio procede del Espíritu de Dios, del corazón de Dios. Nosotros como creyentes, nuestra misión no es hacer el evangelio, sino más bien compartir el evangelio. Mire 2 de Corintios, el capítulo 5, y el versículo 14. Nos dice así la Escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, es algo que nos devora por dentro. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí es un versículo muy adecuado para contrarrestar las enseñanzas de Calvino en su tercer punto, donde él dice que la redención es limitada, es decir, que Jesucristo murió solo por los elegidos. Así lo dice el tercer punto de la doctrina calvinista, que Jesús no murió por todo el mundo, sino que murió por los elegidos, por los salvos nomás. Pero aquí el apóstol Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿cierto? El ser humano murió desde Adán y Eva cuando pecaron en el huerto. Dice Romanos 5:12 que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted también pecó, yo también pequé. Y entonces el Señor murió por todos, luego todos murieron. Y el versículo 15, y por todos murió. Aquí no dice que por unos pocos, dice, y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el versículo 19, nos dice el Señor, el 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. El evangelio proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
¿Y cuál es esa reconciliación? Versículo 19, que Dios, otra vez, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¡Qué maravilla es el Evangelio! ¡Qué regalo más hermoso, más precioso, infinito, lleno de gracia y de verdad para su corazón duro! Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, nos perdonó en Cristo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, el Señor perdona a todo aquel que en Él cree, como dicen otras porciones, y a nosotros, a los salvos. Si usted ya conoce a Cristo, usted tiene un gran ministerio. Algunos dicen, uy, yo no tengo nada que hacer en la iglesia porque en la iglesia está todo hecho. Mentira. Tenemos el gran ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted y yo somos embajadores, somos representantes de Dios a los hombres pecadores, y todavía gran parte de la población mundial no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios, oye el Evangelio y vuelve a Dios. Si eres cristiano, reconcíliate con Dios. Si estás en pecado, reconcíliate con Dios. Es hora de arrepentirte, volver a la casa de Dios, volver a los brazos del Señor, volver a su corazón, volver a las Escrituras, volver a la comunión con Dios. Y obviamente, si no conoces a Cristo como Salvador personal, ese es el mensaje: reconciliaos con Dios, porque eres enemigo de Dios por el pecado. Pero el Señor está listo a perdonarte. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si observamos, entonces, el Evangelio es divino, no humano. Sin embargo, usa al ser humano para compartir el Evangelio, pero su origen viene del propio cielo, del propio corazón de Dios. En segundo lugar, el segundo fundamento es que el Evangelio es obligatorio, no opcional. ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo? Para la salvación no hay otra forma. Para ser salvo no existe otra forma de ir al cielo, de ser reconciliado con Dios, porque nos dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se acerca el juicio para cada ser humano. Se acerca el juicio de Dios para cada hombre y mujer en el mundo. Un día tenemos que enfrentarnos cara a cara con Dios, y aquel que esté en Cristo será salvo y el que no esté en Cristo será condenado. Entonces es una situación, es una obligación ir a Cristo para ser salvo. La gente no puede decir: yo soy salvo a mi manera, yo voy al cielo a mi manera, yo voy como quiera. Perdón la expresión, no puedo decir que yo me salvo como me dé la gana. No es así, porque Jesucristo entregó su vida por nosotros. Miren Juan, el capítulo 5, el versículo 24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y cómo
llega o cómo pasa de muerte a vida, sino a través de los brazos eternos, amorosos de nuestro Señor Jesucristo. Así como para obtener una cosecha es obligatorio sembrar una semilla, así también para cosechar la salvación es necesario que en el corazón nuestro se siembre el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo que está listo para salvar hasta el más vil de los pecadores. Ese es el Evangelio. Miren Juan 3, ya que estamos en Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. Porque el Evangelio es obligatorio para nacer de nuevo. Nadie puede nacer otra vez a no ser por la gracia de Dios en su Evangelio, en Cristo Jesús. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, todos nacemos de carne, ¿cierto? Cuando nacemos físicamente, o del agua, es lo mismo. Todos venimos de una bolsa de agua, pero nacer del Espíritu, y aquí está con mayúscula, es nacer del Espíritu Santo de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer otra vez. Y ese nuevo nacimiento es en la persona exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. El tercer argumento o el tercer fundamento es que el Evangelio es cristológico, no meramente teológico. ¿Qué queremos decir con eso? Algunas personas, por ejemplo, dicen: yo creo en Dios y ya, con eso me salvo. Pero el Evangelio no es meramente teológico, no es solamente creer en Dios, sino que es cristológico, cristocéntrico. En cuanto a las personas que dicen: yo creo en Dios, pues el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19 nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También dice el libro de Juan, capítulo 14, el versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que para ir al Padre, para ir a Dios el Padre, solo es posible a través de la persona de Cristo. No podemos inventarnos caminos para llegar a Dios directamente pasando por encima de Cristo. No es posible, porque el Evangelio es cristocéntrico, cristológico. Es el Hijo de Dios quien murió por tus pecados y los míos. Miren el libro de Romanos, por favor, el capítulo 1. Dios se hizo hombre para salvar al hombre. Romanos capítulo 1, versículo 2 dice que él, desde el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí cuando la palabra de Dios habla, el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios, John MacArthur en su comentario del libro de Romanos, en cuanto al versículo 4,
que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, se refiere a que Jesús se hizo hombre, y no por un momento, no por 33 años, como de pronto pensamos, sino que fue declarado Hijo de Dios. Es decir, el Señor se hizo hombre por la eternidad. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Jesucristo entonces decidió tomar la forma de hombre, y Él es 100% hombre y 100% Dios. Pero decidió tomar forma de hombre por la eternidad. Imagínense la humillación de nuestro Señor Jesucristo, su amor para el hombre, que Él siendo Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de humano, pero sin pecado. Y por la eternidad le veremos a Jesucristo hombre. Estaremos en los cielos los hombres y las mujeres con la compañía obviamente eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es amor. Eso es amor. Eso es el corazón de Dios para salvarle. Es como si tú quisieras salvar a un gusano, a los gusanos, y decides hacerte gusano por siempre. Ese es nuestro Dios. Amén. Bien. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cuarto fundamento que veremos hoy es ningún otro evangelio. No hay otro evangelio, no hay otro camino, no hay otra forma. No existe. No hay una religión que pueda reemplazar el evangelio. Miren el libro de Gálatas, perdonen que hemos ido a varias citas. Generalmente yo uso muy poca cita, pero en estas ocasiones es necesario porque estamos viendo un tema. Y el capítulo 1 de Gálatas nos dice así, el versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Hay en Bogotá una gran imagen, bueno, en todo el mundo hay unos templos grandes y son dedicados a un ángel llamado el ángel Moroní. Esta es una religión que nació de un hombre llamado José Smith en 1844. Él dice que vio unas planchas de oro donde Dios le revelaba la nueva escritura, porque según él la Biblia tenía muchos errores. Entonces, según José Smith, allí en los Estados Unidos, en Utah, él dijo que Dios le reveló la nueva Biblia y la llamó el libro del Mormón, porque el ángel que se las dio es el ángel Moroní. Sin embargo, él nunca mostró las tales planchas de oro y sin embargo ese tal ángel Moroní nunca existió. Pero aún dice el apóstol Pablo, si ni aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Porque no hay otro evangelio del que os hemos anunciado, no hay otra Biblia. Claro, hay diferentes traducciones, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. No existe otro evangelio que el que os hemos anunciado. Gracias a Dios, porque Él nos dejó un libro eterno, el eterno libro del Evangelio de Dios para el hombre. Gracias a Dios, porque podemos disfrutar de las enseñanzas de este precioso libro y no tenemos que buscar el Evangelio en otros libros, sino en la bendita palabra de Dios. Hay muchas religiones, miles de religiones, y dicen, pues la verdad, todos los caminos conducen a Roma. Eso al fin y al cabo todos nos vamos a salvar. No. Hay muchas religiones, cientos y cientos y miles de religiones, pero hay un solo evangelio. Y el evangelio no es religión. El evangelio es el mensaje de Dios para la salvación del hombre. El quinto fundamento bíblico es que tampoco hay ningún otro nombre aparte de Jesús. Miren Hechos, el capítulo 4 y el versículo 12. Hechos 4, versículo 12 en nuestras Biblias nos dice así: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre. Hay una canción que me gusta mucho de Nelson Nett, tal vez la han escuchado. Dice que su nombre es Jesús. Tú no puedes ir ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Elizabeth, sino al nombre de Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que podemos invocar para ser salvos. Él es el único que nos puede dar ayuda. No es María, no es Abraham, no es ningún otro, sino Cristo Jesús, quien vio la humanidad pecadora, se hizo hombre y vino a salvar a los hombres, se vistió de carne y no existe otro nombre bajo el cielo en que tú y yo podamos ser salvos, sino Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, amén, sino en Cristo. En conclusión podemos decir que nos toca ensuciarnos las manos para sembrar, desmalezar, podar, cosechar el Evangelio, para que el mundo conozca a Jesucristo. Nos toca permitir que la semilla del Evangelio penetre en nuestro corazón. Que no seas como el terreno duro de junto al camino donde se sembró la semilla o donde cayó la semilla, pero no pudo dar fruto porque vinieron las aves de los cielos y se la llevaron. Tampoco que tu corazón sea como aquel terreno que estaba lleno de espinos y crecieron los espinos y ahogaron la semilla. O la semilla que cayó en pedregales, donde tenía poca profundidad de tierra y brotó pronto, pero se secó porque no tenía profundidad de tierra. Sino que tu terreno sea aquella tierra que estaba lista para ser sembrada y dar fruto, y permitir que creciera la semilla y germinar y dar fruto al 60, al 30, al 60 y al 100 por uno. Que el fundamento del Evangelio quede muy dentro de nuestro corazón para poderlo compartir. Señor, te damos gracias por tu palabra y
Agradecemos, oh Señor, la oportunidad que nos das de comprenderlo y más allá de compartirlo, de convertirnos en sembradores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo.